Título tercero del Sistema Educativo Nacional. Artículo 31. El Sistema Educativo Nacional es el conjunto de actores, instituciones y procesos para la prestación del servicio público de la educación que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. Artículo 32. A través del Sistema Educativo Nacional se concentrarán y coordinarán los esfuerzos del Estado, de los sectores social y privado, para el cumplimiento de los principios, fines y criterios de la educación establecidos por la Constitución y las leyes de la materia. Artículo 33. Para lograr los objetivos del Sistema Educativo Nacional, se llevará a cabo una programación estratégica para que la formación docente y directiva, la infraestructura, así como los métodos y materiales educativos se armonicen con las necesidades de la prestación del servicio público de educación y contribuya a su mejora continua. Artículo 34. En el Sistema Educativo Nacional participarán, con sentido de responsabilidad social, los actores, instituciones y procesos que componen y será constituido por los educandos, las maestras y los maestros, las madres, padres de familia y o tutores, las autoridades educativas, las autoridades escolares, las personas que tengan relación laboral con las autoridades educativas, las instituciones educativas del Estado, las instituciones de los particulares con autorización o con reconocimiento, las instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía, los planes y programas de estudio, los muebles e inmuebles, servicios o instalaciones destinados a la prestación del servicio público, los consejos de participación escolar, los comités escolares de administración participativa y todos los actores que participen en la prestación del servicio público de educación. La persona titular de la Secretaría presidirá el Sistema Educativo Nacional. Los lineamientos para su funcionamiento y operación se determinarán en las disposiciones reglamentarias correspondientes. Artículo 35. La educación que se imparta en el Sistema Educativo Nacional se organizará en tipos, niveles, modalidades y opciones educativas conforme a lo siguiente. Tipos: los de educación básica, medio superior y superior. Niveles: los que se indican para cada tipo educativo. Modalidades: escolarizada, no escolarizada y mixta. Y las opciones educativas, las que se determinen para cada nivel educativo en los términos de esta ley y las disposiciones que de ella deriven. Artículo 36. La educación en sus distintos tipos, niveles, modalidades y opciones educativas responderá a la diversidad lingüística, regional y sociocultural del país, así como de la población rural, dispersa y grupos migratorios. Capítulo 2. Del tipo de educación básica. Artículo 37. La educación básica está compuesta por el nivel inicial, preescolar, primaria y secundaria. Los servicios que comprende este tipo de educación, entre otros, son inicial, escolarizada y no escolarizada, preescolar general, indígena y comunitario, primaria general, indígena y comunitaria, secundaria, entre las que se encuentran la general, técnica, comunitaria o las modalidades regionales autorizadas por la Secretaría, secundaria para trabajadores y telesecundaria. De manera adicional, se consideran aquellos para impartir educación especial, incluidos los centros de atención múltiple. Artículo 38. En educación inicial, el Estado, de manera progresiva, generará las condiciones para la prestación universal de este servicio. Las autoridades educativas fomentarán una cultura a favor de la educación inicial con base en programas, campañas, estrategias y acciones de difusión y orientación, con el apoyo de los sectores social y privado, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. Artículo 39. La Secretaría determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, con la opinión de las autoridades educativas, de las entidades federativas y la participación de otras dependencias e instituciones públicas, sector privado, organismos de la sociedad civil, docentes académicos, madres, padres de familia o tutores. Artículo 40. Los principios rectores y objetivos estarán contenidos en la Política Nacional de Educación Inicial, la cual será parte de una estrategia de atención integral a la primera infancia. La Política Nacional de Educación Inicial integrará y dará coherencia a las acciones, programas y modalidades que distintos agentes desarrollen en materia de educación inicial. Artículo 41. La Secretaría, en coordinación con las autoridades del sector salud, así como los sectores social y privado, fomentarán programas de orientación y educación para una alimentación saludable
y nutritiva que mejore la calidad de vida de las niñas y niños menores de 3 años. Artículo 42. La edad mínima para ingresar a la educación básica en el nivel preescolar es de 3 años y para nivel primaria 6 años, cumplidos al 31 de diciembre del año de inicio del ciclo escolar. Artículo 43. El Estado impartirá la educación multigrado, la cual se ofrecerá dentro de un mismo grupo a los estudiantes de diferentes grados académicos, niveles de desarrollo y de conocimientos en centros educativos en zonas de alta y muy alta marginación. Capítulo 3. Del tipo de educación media superior. Artículo 44. La educación media superior comprende los niveles de bachillerato, profesional, técnico bachiller y los equivalentes a este, así como la educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes. Se organizará a través de un sistema que establezca un marco curricular común a nivel nacional y garantice el reconocimiento de estudios entre las opciones que ofrece este tipo educativo. Artículo 45. Los niveles de bachillerato, profesional, técnico bachiller y los demás equivalentes a este se ofrecen a quienes han concluido estudios de educación básica. Las autoridades educativas podrán ofrecer, entre otros, los siguientes servicios educativos: bachillerato general, bachillerato tecnológico, intercultural, artístico, profesional técnico bachiller, telebachillerato comunitario, educación media superior a distancia y tecnológico. Artículo 46. Las autoridades educativas en el ámbito de su competencia establecerán, de manera progresiva, políticas para garantizar la inclusión, permanencia y continuidad en este tipo educativo, poniendo énfasis en los jóvenes, a través de medidas tendientes a fomentar oportunidades de acceso para las personas que así lo decidan. Pueden ingresar a este tipo educativo, así como disminuir la deserción y abandono escolar, como puede ser el establecimiento de apoyos económicos. Capítulo 4. Del tipo de educación superior. Artículo 47. La educación superior como parte del sistema educativo nacional y último esquema de la prestación de los servicios educativos para la cobertura universal prevista en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el servicio que se imparte en los distintos niveles después del tipo medio superior. Está compuesta por la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, así como por opciones terminales previas a la conclusión de la licenciatura. Comprende también la educación normal en todos sus niveles y especialidades. Artículo 48. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado, el cual la garantizará para todas las personas que cumplan con los requisitos solicitados por las instituciones respectivas. Artículo 49. Las autoridades educativas respetarán el régimen jurídico de las universidades a las que la ley otorga autonomía, en los términos establecidos en la fracción 7 del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que implica, entre otros, reconocer su facultad para ejercer la libertad de cátedra e investigación, la libertad para elegir a sus autoridades, gobernarse a sí mismas y administrar su patrimonio y recursos. Artículo 50. Se impulsará el establecimiento de un Sistema Nacional de Educación Superior que coordine los subsistemas universitario, tecnológico y de educación normal y formación docente, que permitan garantizar el desarrollo de una oferta educativa con capacidad de atender las necesidades regionales y nacionales, además de las prioridades específicas de formación de profesionistas para el desarrollo del país. Artículo 51. Se apoyará el desarrollo de un espacio común de educación superior que permita el intercambio académico, la movilidad nacional e internacional de estudiantes, profesores e investigadores, así como el reconocimiento de créditos y la colaboración interinstitucional. La Ley General de Educación Superior determinará la integración y los principios para la operación de este sistema. Capítulo 5. Del fomento de la investigación, la ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación. Artículo 52. El Estado garantizará el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del desarrollo científico, humanístico, tecnológico y de la innovación, considerados como elementos fundamentales de la educación y la cultura. Promoverá el desarrollo, la vinculación y divulgación de la investigación científica para el beneficio social. Artículo 53. Las autoridades educativas en el ámbito de sus competencias impulsarán en todas las regiones del país el desarrollo de la investigación, la ciencia, las humanidades, la tecnología, la innovación, de conformidad con lo siguiente: la promoción del diseño y aplicación de métodos y programas, el apoyo a la capacidad y fortalecimiento de los grupos de investigación científica, creación de programas de difusión para impulsar la participación, impulso de políticas y programas para fortalecer la participación de instituciones públicas de educación superior. Artículo 54.
Las instituciones de educación superior promoverán, a través de sus ordenamientos, que sus docentes e investigadores participen en actividades de enseñanza, tutoría, investigación y aplicación innovadora del conocimiento. Artículo 55. La Secretaría, en coordinación con los organismos y autoridades correspondientes y de acuerdo con lo dispuesto en las leyes en materia, establecerá los mecanismos de colaboración para impulsar programas de investigación e innovación tecnológica en las distintas instituciones públicas de educación superior. Capítulo 6. De la educación indígena. Artículo 56. El Estado garantizará el ejercicio de los derechos educativos, culturales y lingüísticos a todas las personas, pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, migrantes y jornaleros agrícolas. Contribuirá al conocimiento, aprendizaje, reconocimiento, valoración, preservación y desarrollo, tanto de la tradición oral y escrita indígena como de las lenguas indígenas nacionales como medio de comunicación, de enseñanza, objeto y fuente de conocimiento. Artículo 57. Las autoridades educativas consultarán de buena fe y de manera previa, libre o informada, de acuerdo con las disposiciones legales nacionales e internacionales en la materia, cada vez que prevén medidas en materia educativa relacionadas con los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, respetando su autodeterminación en los términos del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 58. Por efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en este capítulo, las autoridades educativas realizarán lo siguiente: fortalecer las escuelas de educación indígena, los centros educativos integrales y albergues escolares indígenas; desarrollar programas educativos que reconozcan la herencia cultural de los pueblos indígenas y comunidades indígenas o afromexicanas; elaborar, editar, mantener actualizados, distribuir y utilizar materiales educativos, entre ellos los libros de texto gratuitos; fortalecer las instituciones públicas de formación docente, en especial las normales bilingües interculturales; la adscripción de los docentes en la localidad y regiones lingüísticas a las que pertenecen, así como impulsar programas de formación, actualización y certificación de maestras y maestros en las lenguas de las regiones correspondientes; tomar en consideración en la elaboración de los planes y programas de estudio los sistemas de conocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para favorecer la recuperación cotidiana de las diferentes expresiones y prácticas culturales de cada pueblo en la vida escolar; crear mecanismos y estrategias para incentivar el acceso, permanencia, tránsito, formación y desarrollo de los educandos con un enfoque intercultural y plurilingüe; establecer esquemas de coordinación entre las diferentes instancias de gobierno para asegurar que existan programas de movilidad e intercambio nacional e internacional, dando especial apoyo a estudiantes de los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas en un marco de inclusión y enriquecimiento de las diferentes culturas. Capítulo 7. De la educación humanista. Artículo 59. En la educación que imparte el Estado se promoverá un enfoque humanista, el cual favorecerá en el educando sus habilidades socioemocionales que le permitan adquirir y generar conocimientos, fortalecer la capacidad para aprender a pensar, sentir, actuar y desarrollarse como persona integrante de la comunidad y en armonía con la naturaleza. Artículo 60. El Estado generará mecanismos para apoyar y promover la creación y difusión artística, propiciar el pensamiento crítico en relación a la difusión del arte y las culturas. Capítulo 8. De la educación inclusiva. Artículo 61. La educación inclusiva se refiere al conjunto de acciones orientadas a identificar, prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los educandos, al eliminar prácticas de discriminación, exclusión y segregación. Artículo 62. El Estado asegurará la educación inclusiva en todos los tipos y niveles con el fin de favorecer el aprendizaje de todos los estudiantes, con énfasis en los que están excluidos, marginados o en riesgo al estarlo, para lo cual buscará favorecer el máximo logro de aprendizaje, desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de los educandos, favorecer la plena participación de los educandos, su educación y facilitar la continuidad de sus estudios en la educación obligatoria, instrumentar acciones para que ninguna persona quede excluida del sistema educativo nacional y realizar los ajustes razonables en función de las necesidades de las personas y otorgar los apoyos necesarios para facilitar su formación. Artículo 63. El Estado proporcionará a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender y desarrollar habilidades para la vida que favorezcan su inclusión laboral a fin de propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y en la sociedad. Artículo 64. En la aplicación de esta ley se garantizará el derecho a la educación a los educandos con condiciones especiales o que enfrenten barreras para el aprendizaje y la participación. Artículo 65.
Para garantizar la educación inclusiva, las autoridades educativas en el ámbito de su competencia ofrecerán las medidas pertinentes, entre ellas, facilitar la adquisición y el aprendizaje de lengua de señas, dependiendo de las capacidades del educando y la enseñanza del español para las personas sordas. Asegurar que los educandos ciegos, sordos o sordociegos reciban educación en los lenguajes y de los modos y medios de comunicación más apropiados a las necesidades de cada persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico, productivo y social. Asegurar que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad y proporcionar a los educandos con aptitudes sobresalientes la atención que requieran de acuerdo con sus capacidades, intereses y necesidades. Artículo 66. Las autoridades educativas federales, con base en sus facultades, establecerán los lineamientos necesarios que orienten la toma de decisiones relacionadas con los mecanismos de acreditación, promoción y certificación en los casos del personal que preste educación especial. Artículo 67. Para la identificación y atención educativa de los estudiantes con aptitudes sobresalientes, la Autoridad Educativa Federal, con base en sus facultades y la disponibilidad presupuestal, establecerá los lineamientos para la evaluación diagnóstica, los modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación y certificación necesarios en los tipos de educación básica, así como la educación media superior y superior en el ámbito de su competencia. Artículo 68. En el Sistema Educativo Nacional se atenderán las disposiciones en materia de accesibilidad señaladas en la presente ley, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación y en las demás normas aplicables. Capítulo 9. De la educación para personas adultas. Artículo 69. El Estado ofrecerá acceso a programas y servicios educativos para personas adultas en distintas modalidades que consisten en contextos familiares, comunitarios, laborales y sociales. Esta educación proporcionará los medios para erradicar el rezago educativo y analfabetismo a través de diversos tipos y modalidades de estudio, así como una orientación integral para la vida que posibilite a las personas adultas formar parte activa de la sociedad a través de las habilidades, conocimientos y aptitudes que adquiera en el proceso de enseñanza-aprendizaje que el Estado facilite para este fin. Artículo 70. La educación para personas adultas será considerada una educación a lo largo de la vida y esta será destinada a la población de 15 años o más que haya cursado o concluido la educación primaria y secundaria. Además de fomentar su inclusión a la educación media superior y superior, se presta a través de servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria, así como de formación para el trabajo con las particularidades adecuadas a dicha población. Esta educación se apoyará en la participación y solidaridad social. Artículo 71. Tratándose de la educación para personas adultas, la Autoridad Educativa Federal podrá, en términos de los convenios de colaboración para tal efecto, que se celebren, prestar los servicios que conforme a la presente ley corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas locales. En dichos convenios se deberá prever la participación subsidiaria y solidaria por parte de las entidades federativas respecto de la prestación de los servicios señalados. Las personas beneficiarias en esta educación podrán acreditar los conocimientos adquiridos mediante evaluaciones parciales o globales, conforme a los procedimientos a que aluden los artículos 83 y 145 de esta ley. Cuando al presentar una evaluación no acrediten los conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas, recibirán un informe que indique las asignaturas y unidades de aprendizaje en las que deban profundizar y tendrán derecho a presentar nuevas evaluaciones hasta lograr la acreditación respectiva. Capítulo 10. Del educando como prioridad en el Sistema Educativo Nacional. Artículo 72. Los educandos son los sujetos más valiosos en la educación, con pleno derecho a desarrollar todas sus capacidades en forma activa, transformadora y autónoma. Como parte del proceso educativo, los educandos tendrán derecho a recibir una educación de excelencia, ser respetados en su integridad, identidad y dignidad, recibir una orientación integral, ser respetados por su libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, recibir una orientación educativa y vocacional, tener un docente frente a grupo que contribuya al logro de su aprendizaje y desarrollo integral, participar de los procesos que se deriven en los planteles educativos, recibir becas y apoyos económicos, priorizando a los educandos que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación, participar en los comités escolares de administración participativa en los términos de las disposiciones respectivas. Artículo 73. En la impartición de educación para menores de 18 años se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios
para preservar su integridad física, psicológica y social, sobre la base del respeto a su dignidad y derechos, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto se establezcan. Artículo 74. Las autoridades educativas en el ámbito de su competencia promoverán la cultura de la paz y la no violencia para generar una convivencia democrática basada en el respeto a la dignidad de las personas y de los derechos humanos. Realizarán acciones que favorezcan el sentido de comunidad y solidaridad, donde se involucren los educandos, los docentes, madres y padres de familia o tutores, así como el personal de apoyo y asistencia a la educación, y con funciones directivas o de supervisión para prevenir y atender la violencia que se ejerza en el entorno escolar. Artículo 75. La Secretaría, mediante disposiciones de carácter general que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación y sin prejuicio del cumplimiento de otras disposiciones que resulten aplicables, establecerá los lineamientos a que deberán sujetarse la distribución de los alimentos y bebidas preparados y procesados dentro de toda la escuela, en cuya elaboración se cumplirán los criterios nutrimentales que para tal efecto determine la Secretaría de Salud. Artículo 76. El Estado generará las condiciones para que las poblaciones indígenas afromexicanas, comunidades rurales o en coordinación de marginación, así como las personas con discapacidad, ejerzan el derecho a la educación, apegándose a criterios de asequibilidad y adaptabilidad. Artículo 77. En la formulación de las estrategias de aprendizaje se fomentará la participación y colaboración de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con el apoyo de docentes directivos, madres y padres de familia o tutores. Artículo 78. Las madres y padres de familia o tutores serán corresponsables en el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años, para lo cual, además de cumplir con su obligación de hacerlos asistir a los servicios educativos, apoyarán su aprendizaje y revisarán su progreso, desempeño y conducta, velando siempre por su bienestar y desarrollo. Artículo 79. Las autoridades educativas desarrollarán programas propedéuticos que consideren para los educandos, sus familias y comunidades para fomentar su sentido de pertenencia a la institución y ser copartícipes de su formación. Artículo 80. El Estado ofrecerá servicios de orientación educativa y de trabajo social desde la educación básica hasta la educación superior, de acuerdo con la suficiencia presupuestal y a las necesidades de cada plantel, a fin de fomentar una conciencia crítica que perfile a los educandos en la selección de su formación a lo largo de la vida, para desarrollo personal y contribuir al bienestar de sus comunidades. Artículo 81. El establecimiento de instituciones educativas que realice el Poder Ejecutivo Federal por conducto de otras dependencias de la Administración Pública Federal, así como la formulación de planes y programas de estudio para dichas instituciones, se harán en coordinación con la Secretaría. Dichas dependencias expedirán constancias, certificados, diplomas y títulos que tendrán la validez correspondiente a los estudios realizados. Artículo 82. Las negociaciones o empresas a que se refiere la fracción séptima del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos están obligadas a establecer y sostener escuelas cuando el número de educandos que las requiera sea mayor de 20. Estos planes quedarán bajo la dirección administrativa de la autoridad educativa local. Artículo 83. La formación para el trabajo deberá estar enfocada en la adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que permitan a la persona desempeñar una actividad productiva mediante alguna ocupación o algún oficio calificado. Se realizará poniendo especial atención a las personas con discapacidad con el fin de desarrollar capacidades para su inclusión laboral. Capítulo 11. De las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital para la formación con orientación integral del educando. Artículo 84. La educación que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios utilizará el avance de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital con la finalidad de fortalecer los modelos pedagógicos de enseñanza-aprendizaje, la innovación educativa, el desarrollo de habilidades y saberes digitales
de los educandos, además del establecimiento de programas de educación a distancia y semipresencial para cerrar la brecha digital y las desigualdades en la población. Artículo 85. La Secretaría establecerá una agenda digital educativa de manera progresiva, la cual dirigirá los modelos, planes, programas, iniciativas, acciones y proyectos pedagógicos educativos que permitan el aprovechamiento de las tecnologías de información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, en la cual se incluirá, entre otras, el aprendizaje y el conocimiento que impulsen las competencias formativas y habilidades digitales. El uso responsable, la promoción del acceso y la utilización de las tecnologías de la información. El trabajo remoto y en entornos digitales, creatividad e innovación práctica para la resolución de problemas y diseño y creación de contenidos. Artículo 86. Las autoridades educativas en el ámbito de su competencia promoverán la formación y capacitación de maestras y maestros para desarrollar las habilidades necesarias en el uso de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital para favorecer el proceso educativo. Capítulo 12. Del calendario escolar. Artículo 87. La Autoridad Educativa Federal determinará el calendario escolar aplicable a toda la República para cada ciclo lectivo de educación básica y normal y demás para la formación de maestros de educación básica, necesarios para cubrir los planes y programas aplicables. El calendario deberá contener un mínimo de 185 días y un máximo de 200 días efectivos de clases para los educandos. Artículo 88. En días escolares, las horas de labor escolar se dedicarán a la orientación integral del educando, a través de la práctica pedagógica. Artículo 89. El calendario que la Secretaría determine para cada ciclo lectivo de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica se publicarán en el Diario Oficial de la Federación. La autoridad educativa de cada entidad federativa publicará en el órgano informativo oficial de cada entidad las autorizaciones de ajustes al calendario escolar determinado por la Secretaría.